Yeah, it might be the battery. Bueno, si le echas ojo nomás para ver si se le falla la pila. Bueno, el chiste es que uno debería de seguir al varón de Dios, mientras que el varón de Dios es varón de Dios y sigue en pos de Dios. Seguimos ahí en el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las ordenanzas tal como os las entregué. El apóstol Pablo sí les está alabando a los de la iglesia de Corinto. Dice, y os alabo. ¿Por qué? Porque en todo ellos se están acordando de él. Porque él, siendo él que les ganó al Señor, good. Cuando él habla de las ordenanzas ahí en el versículo 2, yo cuando hice un estudio de la palabra ordenanzas, y no tenemos tiempo para desarrollarlo ahorita, pero cuando hice un estudio de las ordenanzas, cada vez que la palabra ordenanza aparece en la Biblia, la mayoría del tiempo que aparece en el Antiguo Testamento. Así que cada vez que hable de ordenanzas es junto con lo que son los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas que son de Dios. Entonces, en este versículo 2, no creo que él está diciendo de que ellos están guardando todo, sino que vimos del capítulo 10, él está haciendo referencia a historias que vino del Antiguo Testamento. Yo creo entonces cuando dice que él entregó las ordenanzas con ellos, quiere decir que él entregó copia de las escrituras del Antiguo Testamento con ellos. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo con ellas? Dice que ellos están reteniendo las ordenanzas, ellos están reteniendo las escrituras. Igualmente dice, tal como os las entregué. O sea que ellos están ayudando a cumplir con la misión de Dios, que es preservar la palabra de Dios, preservar las escrituras. Ahora llegamos al versículo 3. Dice, más, que para nosotros hoy en día podríamos decir, pero, más, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo con esta declaración en versículo 3? Él está enseñando que Dios ordenó estructura de autoridad. Cuando él habla y dice cabeza, no está hablando de cabeza así literal, en algunas partes sí, en algunas partes no. Pero nosotros sabemos que una cabeza, hablando en cuanto a autoridad, es simplemente eso, su autoridad. Miramos otra vez el versículo 3. Dice, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, o sea, la autoridad de todo varón. Él está diciendo, explicando cuál es la estructura de autoridad que nosotros tenemos. Si nosotros vemos lo que él dijo, sed seguidores de mí, así como yo de Cristo, ¿cómo es que él está siguiendo a Cristo? Bueno, si atrasamos poquito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, él dice de sí, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, el apóstol Pablo no podía decir eso, no podía mandar eso, si él mismo primero no estaba haciendo exactamente lo mismo. Porque si él dijera una cosa, pero hiciera otra cosa, nosotros diríamos que él fuera un hipócrita, ¿verdad? Esa es la definición de una persona hipócrita, una persona que dice que debería de hacer una cosa, pero luego vive de otra manera o hace alguna otra cosa. Ahora, dice, sed seguidores de mí, así como yo de Cristo. Él estaba amonestándoles a ellos, haced todo para la gloria de Dios. Dice versículo 32, no seáis ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dice, como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Eso es para la gloria de Dios. Recordándonos que para glorificar a Dios, dice Cristo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, la meta es andar en el Espíritu para la gloria de Dios, para que la gente sea salvo. Eso es lo que él estaba diciendo cuando dice, sed seguidores de mí, así como yo de Cristo. Para poder llevar a cabo esto, uno tiene que darse cuenta cuál es su autoridad, cuál es la estructura de autoridad. Él comienza diciendo que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora, vemos por las Escrituras que Dios ha ordenado que los varones, que los hombres sean los encargados en la iglesia y en la casa. Nosotros podemos ver eso a través de todo el Nuevo Testamento, a través de todo el
Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos de eso en unos momentos. Pero luego él dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Ahí está, ahí comienza, ¿no? El varón es la cabeza de la mujer. Ahora, nos damos cuenta en primer parte del versículo 3, dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Nos fijamos también lo que no dice después de eso. Dice, y el varón es la cabeza de la mujer. No dice, el varón es la cabeza de toda mujer. No dice así. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza de todo varón, sí, pero el varón es cabeza de una mujer. ¿Cuál mujer? Hablando de su esposa. Vamos a ver eso a ratito. Luego dice, y Dios la cabeza de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo es Dios, pero sabemos que Dios el Padre es cabeza de Dios el Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, Él ha nombrado Dios el Padre, Dios el Hijo, el varón y luego su esposa. Vamos a ver que eso sigue en una serie más luego. Bueno, de hecho, comenzamos con eso. Vamos por favor a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Estamos hablando de honrar nuestra cabeza, no nuestra cabeza como parte de nuestro físico, no parte de nuestro cuerpo, sino nuestra cabeza, lo cual es nuestra autoridad. Estamos ahí en el libro de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 18. Lo que quiero comenzar en el versículo 18 para recordarnos que para poder llevar a cabo lo que es la misión de Dios o la gran comisión de Dios, lo que es ser fructíferosos con Dios, nosotros deberíamos estar llenos primero con el Espíritu, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que Dios dice que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Ahí en Efesios 5, 18, la Biblia dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es primero, ese es primordial, que nos llenamos con el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que va a venir después es un poco difícil de aceptar para nosotros en nuestra carne. Versículo 21 dice, sujetaos los unos a los otros. Ahora, recordándonos, estando en el Espíritu, todos nosotros, ¿no? Llenos de gozo, llenos del Espíritu, dice versículo 21, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, aquí está, porque el marido es cabeza de la esposa. No dice toda esposa, sino de la esposa. ¿Cuál esposa? Su esposa de ese mismo marido. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Dice, de la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia, o como vimos en 1 Corintios 11, dice que es cabeza del varón, dice que también de la misma manera el marido es cabeza de la esposa, lo que vimos en 1 Corintios 11, el varón es cabeza de la mujer. Sigue ahí en el versículo 23. Y Él, hablando de Cristo, Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. Y nos fijamos en estas palabras, dice, en todo. Pues, ¿qué quiere decir en todo? Pues todo quiere decir todo. Cuando la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que todos son pecadores. Aquí cuando dice que también las casadas lo estén sujetos a sus propios maridos en todo, está haciendo la comparación entre la manera que la iglesia está sujeta a Cristo, en cómo, en todo igual. Dice que las esposas deberían de ser sujetas a sus maridos en todo. Ahora, la gente hace la pregunta, ¿eso quiere decir que le tengo que obedecer todo que mi marido me dice? Bueno, vamos a ver algo de clarificación en eso. Si guardan su lugar allá en Efesios capítulo 5, vamos a ver un pasaje paralelo en Colosenses capítulo 3. Vayan conmigo por favor a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 comienza de la misma manera en versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por medio de Él. Ahí está el llenar con el Espíritu Santo para que podamos recibir lo que viene después. Versículo 18 dice, casadas, igual como esposas, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Vimos en Efesios 5 donde dice en todo, aquí recibimos clarificación que dice como conviene en el Señor. Entonces cuando dice en todo, todo debería de ser lo que conviene en el Señor. No conviene en el Señor si es el caso de que si el marido quiere que la esposa vaya a mentir por él, porque eso no conviene al Señor. Si es el caso de que si el marido quiere causar a su esposa a cometer algún pecado, la esposa entonces no tiene compromiso para obedecer en ese entonces, porque eso no conviene en el Señor. Entonces, si algo no le causa a la esposa a cometer pecado, entonces eso sí conviene en el Señor, porque igualmente como Cristo manda a la iglesia, igual es como la esposa debería de obedecer a su marido, conforme a lo que dice la Escritura, en todo como conviene en el Señor. Siguiendo ahí en Colosenses 3, versículo 19, dice, maridos, ahora es el compromiso de los varones. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis amargos para con ellas. Sigue adelante todavía bajo la cadena de mando, lo que nosotros decimos en las fuerzas militares como la cadena de mando. Versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desanimen. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace lo malo, recibirá el mal que hiciere, y no haya acepción de personas. El Señor nos está recordando de que no importa quién es uno, si es hijo de fulano, hija de fulana, no importa. Lo que importa es que si nosotros primero somos salvos, y así somos hijos de Dios, pero segundo, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios conforme a lo que Él dice, conforme a su palabra. Eso es lo que es. Volvemos a Efesios capítulo 5. Colosenses 3 es un resumen de lo que nosotros vemos en Efesios 5. Seguimos allí en Efesios 5, en versículo 25. Vemos el mismo mensaje. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, viendo lo que dice en el versículo 21, donde dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios, hay una manera de sujetarnos unos a otros. Claro que nosotros vemos que dice en el versículo 23, el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. En el versículo 22 dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, lo cual quiere decir que la mujer debería de obedecer a su marido. Al opuesto, no quiere decir que el marido debe de obedecer a su esposa, sino que el compromiso del hombre, el marido, es para amar a su esposa. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la manera que el marido se sujeta a su esposa, no por obedecerle a ella, sino por amarle a ella. Aún así, si no la merece, porque nosotros, como hijos de Dios, no merecemos el amor que Dios nos dio, ¿verdad? Nosotros somos pecadores, nosotros merecemos la ira de Dios, nosotros merecemos el infierno, pero Él aún así nos amó a nosotros. De hecho, en Colosenses 3, lo que dice ahí en versículo 19, maridos, amad a vuestras esposas y no seáis amargos para con ellas. ¿Por qué? Porque Cristo seguramente no se amargó con nosotros. Él tiene un amor eterno y Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra cabeza y deberíamos de seguir en pos de Él con su ejemplo, amando varones, amando a nuestras esposas y no amargándonos con ellas, amándolas con un amor no egoísta. ¿Cómo se llama? Selfless, no sé cómo se dice en español, selfless. Sacrificial, ¿no? Sacrificial, un amor sacrificial. Se sacrifica de uno para mostrar el amor con su esposa, lo que dice la Biblia. Maridos, amad a vuestras esposas, así
como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándolo en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Brincamos adelante a Efesios 6, versículo 1. Aquí vemos otra vez: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es lo correcto hacer. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahí sigue con el mismo ejemplo de los siervos y los amos. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está mostrándonos? Dios ordenó estructura de autoridad. Vemos Dios, que es cabeza de Cristo, que es cabeza del varón, que es cabeza de la mujer o su esposa, y los dos padres son cabeza de los hijos. En otra vaina, los siervos tienen como su cabeza sus amos, ¿no? Hoy en día pensamos de empleados y sus patrones o sus jefes. Todos deberíamos sujetarnos unos a otros como es conveniente o como conviene en el Señor, conforme a la ordenanza que Él hizo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Él no es Dios de confusión. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 2, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2. Vemos que todo esto se trata del ejemplo del Señor Jesucristo. De eso se trata, de ser cristiano, seguir el ejemplo de Cristo y intentar hacer que nuestras vidas reflejen más la vida de Él posible. 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a ver eso aquí. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13. Otra vez, dice: sujetaos a toda ordenación humana por causa del Señor. No por nosotros, sino por causa del Señor, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, mas no usando la libertad para cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la hermandad, temed a Dios, honrad al rey. Otra vez vemos el tema que viene con los siervos, dice el versículo 18. Siervos, sujetaos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los que son severos. Ese es el mismo tema de sufrir, así como Cristo sufrió. Aunque fue injusto lo que hicieron con Cristo, nosotros deberíamos de seguir ese mismo modelo, ese mismo ejemplo. Aunque la gente trata con nosotros de una manera injusta, nosotros deberíamos de sufrirlo, nosotros deberíamos de tolerarlo para seguir en pos de Cristo. Versículo 19 dice: porque esto es loable. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, porque qué gloria es si pecando contra vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Pero si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. La Biblia dice que nosotros deberíamos de esperar al Señor. ¿Por qué? Porque a Él pertenece la venganza. Nosotros no deberíamos de hacer nada para tratar de sacar una revancha o vengar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la venganza pertenece al Señor. Y lejos de nosotros sea que si nosotros queremos tratar de quitar algo que pertenece al Señor. Versículo 24, hablando de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, teniendo esa misma imagen de Cristo en la cruz, sufriendo por nosotros, injustamente, porque Él fue justo, nosotros no. Él fue bueno y nosotros no. Él es santo y nosotros no. Pero Él aún así amó a nosotros con tan gran amor que sufrió el pecado de nosotros
para sacrificarse por nosotros, para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Teniendo esa misma imagen de sacrificio en mente, seguimos ahí en capítulo 3, 1 de Pedro capítulo 3. Dice, asimismo quiere decir de esta misma manera, en la misma forma, del mismo parecer. Asimismo, vosotras, esposas, sujetaos a vuestros propios maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esa sí es la misma cosa que debería de mantener en mente el varón, el marido, que deberíamos de sujetarnos a nuestra autoridad de esa misma manera, sacrificándonos nosotros, sufriendo la injusticia igualmente de la manera que Cristo sufrió la injusticia. Versículo 2. Al observar ellos vuestra casta conducta, que es en temor, que vuestro adorno no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni vestidos costosos, sino el del hombre interior, el del corazón, e incorruptible ornato del espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo el bien y no teniendo temor de ninguna amenaza. Asimismo, de la misma manera, en la misma forma, vosotros, maridos, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Regresamos a 1 Corintios 11. Entonces estamos viendo que Dios ordenó estructura de autoridad, un patrón de sumisión que nosotros deberíamos de seguir. Como Él se sometió a Dios el Padre, Él se sometió a las ordenanzas de los hombres, Él se sometió injustamente por el amor a nosotros, para sacrificarse por nosotros. Y nosotros, los maridos, varones, deberíamos de amar a nuestras esposas con un amor sacrificial, sacrificando de nosotros para el bien de nuestras esposas. Esposas deberían de obedecer a sus maridos. ¿Para qué? Para sacrificarse de sí mismo de la misma manera que Cristo se sacrificó por el bien de nosotros. Ahora, vimos que Dios ordenó estructura de autoridad. Esa es la estructura de autoridad que habló en el versículo 3, cuando dice que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer. Ahora, Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, esto dando el ejemplo, todavía vayan conmigo por favor a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Muchas personas ahora hoy en día dicen que ese sí es de pasado de moda, que ese es de antaño, de obedecer a vuestro esposo, ese sí es fuera de moda, pero es bíblico. Cuando nosotros vemos lo que dice la Biblia, nosotros vemos que es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, muchas personas también piensan o creen falsamente de que cuando una mujer se quiere sujetar a su marido, que viene de una creencia que la mujer es inferior al hombre, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver aquí el patrón que se encuentra en la Biblia, enseñándonos que las mujeres deberían de sujetarse a sus maridos de la manera que la iglesia es sujeta a Cristo. Y nosotros vemos que Cristo es sujeto al Padre. Estamos ahí en Juan capítulo 6, miramos a lo que dice en el versículo 38. Dice el Señor Jesucristo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, Él se sometió al Padre en no hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, su Padre. Pero, ¿eso lo hizo al Señor Jesucristo algo inferior a Dios el Padre? Absolutamente no. Lo vamos a ver en otra escritura. Vayan adelante, por favor, unas cuantas páginas a Juan, capítulo 8, versículo 29. Juan, capítulo 8, versículo 29. Juan 8, 29, otra vez el Señor Jesucristo hablando, dice, y Él que me envió, hablando del Padre, Él que me envió está conmigo, no me ha dado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesucristo está declarando que Él siempre obedece al Padre, Él siempre se somete al Padre, Él siempre hace las cosas que le agrada al Padre. Pero a la vez, vemos claramente un ejemplo, un patrón de someterse al Padre
como ejemplo para nosotros a seguir, como decía en 1 de Pedro capítulo 2 y 3. Ahora, ¿eso lo hace inferior a Dios el Padre? No, vamos a ver algunas escrituras que comprueban que no. Volvemos atrás, por favor, a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 17, la Biblia dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, si Cristo se hace igual a Dios, el Padre, ¿cómo es posible que Cristo puede ser inferior al Padre? No es posible, ¿no? Él se sometía al Padre, pero dice que se hacía igual a Dios el Padre. Vayan conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2. Vamos a ver una escritura más sobre este asunto y vamos a mover al siguiente punto. Filipenses capítulo 2. Va Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, mirando en versículo 5, la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos ahí lo cual es el patrón o el ejemplo más perfecto que uno podría tener de lo que es someterse, de lo que es sujetarse, es el Señor Jesucristo. Él hacía la voluntad de Dios el Padre, se sometía a la voluntad de Dios el Padre. No quería hacer su propia voluntad, sino que quería hacer la voluntad de Él que le envió, Dios el Padre. Y eso no le hizo inferior en ninguna manera a Dios el Padre, sino que aquí otra vez dice que Él es igual a Dios el Padre, que no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que pensar también con el varón y la esposa. Uno no es superior sobre otra y no al revés, sino que son iguales. ¿Cómo son iguales? Porque la Biblia nos dice que en Cristo no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, porque todos uno somos en Cristo Jesús. Simplemente es una orden que Dios ha puesto para que todo vaya a cuadrar y funcionar y trabajar junto. Podemos pensar así, de este modo. Simplemente porque el volante del carro está más adelante en el carro, no lo hace superior a lo que es la llanta repuesta que está en el baúl, ¿no? Todo es necesario. Si es el caso de que si le ponche una llanta, entonces uno va a necesitar esa llanta de repuesto, ¿no? Eso no quiere decir que es más valoroso que lo que es el volante. No quiere decir que el volante es más valoroso que lo que es la llanta de repuesta. Todo es necesario para que el carro siga andando. ¿Me entiende? Entonces, igualmente, el plan perfecto de Dios para aquí esta tierra es la familia. ¿Y cómo es la familia? Pues ya nos dijo aquí en 1 Corintios capítulo 11 que el varón es cabeza de la mujer. Vimos en Efesios 5 y Colosenses 3 que la mujer y el padre junto, el hombre, son cabeza de los niños. ¿Para qué? Para que haya orden en la casa. Y si no hay orden en la casa, hay lo opuesto, ¿cuál es? Desorden. Y Dios sabemos que es un Dios de orden. Entonces, Dios ordenó estructura de autoridad. Dios el Padre es cabeza de Dios el Hijo, lo cual es cabeza de el varón, lo cual es cabeza de la mujer, lo cual es cabeza de los hijos. Y otra estructura aparte tenemos al empleador, empleado, etc. Punto número 2, volvemos a 1 Corintios capítulo 11. Punto número 2. Dios ordenó diferencia entre varón y mujer. Dios ordenó diferencia entre varón y mujer. Ahora, lo demás de este pasaje, vamos a cubrir desde el versículo 4 hasta el versículo 15, habla de una apariencia física, la diferencia entre varón y mujer. Vemos ahí en el versículo 4, todo varón
que ora o profetiza cubierta la cabeza, deshonra su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, deshonra su cabeza, porque lo mismo es que si se rapase. Ahora, entendiendo, comparando espiritual con espiritual, acabamos de ver en versículo 13 que el apóstol Pablo nos explicó qué es una cabeza. Una cabeza es una autoridad. Pero aquí en el versículo 4 y 5, él está hablando de dos cabezas. Está hablando de la cabeza física y la cabeza de autoridad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, hablando de su cabeza física, dice que él mismo que hace lo tal, dice, deshonra su cabeza, deshonra su autoridad. ¿Cuál es la autoridad del varón? Bueno, versículo 3 dice que la cabeza del varón es Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, cuando aquí en versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, deshonra a Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir tener cubierta su cabeza? Vamos a adelantarnos para tener el contexto, para tener entendimiento. Si vamos al versículo 15, la Biblia dice, pero si una mujer tiene cabello largo, le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Un velo es algo que cubre algo, ¿no? Si nosotros podemos pensar como en los tiempos de antaño o quizá en un funeral, una mujer, la viuda, va a usar un velo. ¿Qué es lo que hace el velo? Le cubre su cabeza, le cubre quizá su rostro, podría ser de una tela transparente, pero le cubre la cabeza, le cubre su rostro, le cubre sus hombros. Ahora, lo que este pasaje no enseña, porque mucha gente quiere utilizar este pasaje para enseñar que las mujeres en la iglesia deberían de usar un velo en su cabeza. No, si entendemos lo que dice en el versículo 15, dice, si una mujer tiene cabello largo, le es honroso, porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Entonces, ¿qué es lo que le cubre la cabeza de la mujer? El cabello, porque le es dado en lugar de un velo, le es dado el cabello. Ahora, sabiendo entonces qué es lo que cubre la cabeza, que es el cabello, ahora nosotros podemos volver al versículo 4 y entender que lo que quiere decir cuando dice, todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, deshonra su cabeza. Está diciendo, todo varón que ora o profetiza que tiene cabello largo en su cabeza, deshonra su cabeza. ¿Cómo es que sé qué quiere decir que tiene cabello largo? Pues nosotros podemos ver en el versículo 14, dándonos contexto otra vez. Versículo 14 dice, la naturaleza misma no os enseña que es deshonroso al varón traer el cabello largo. Y luego el versículo 15, otra vez, dándonos el contexto. Pero si una mujer tiene cabello largo, le es honroso porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Ahora, regresando al versículo 4, otra vez. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, teniendo cabello largo en su cabeza, deshonra su cabeza, deshonra a Cristo, porque Cristo es cabeza del varón, es autoridad del varón. Versículo 5, mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, queriendo decir que no teniendo cabello largo, dice, deshonra su cabeza, deshonra a su marido, deshonra al varón. ¿Por qué? Porque lo mismo es que si se rapase, o sea, raparse es afeitar, o sea, quitar todo el cabello de la cabeza. Versículo 6, porque si la mujer no se cubre, o sea, si no tiene cabello largo, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer trasquilarse o raparse, cúbrase. O sea, tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? Diana, ¿quiere venir para hacer un ejemplo, ¿no? Una ilustración? Por favor, ven. No te voy a cortar el cabello, sino que simplemente lo vamos a ir imaginando, ¿no? Ahora, esa sí es mi hija hermana, hija hermosa, Diana, si somos hermanos en Cristo, gloria a Dios. Pero ella, si nos damos cuenta, ella sí tiene cabello largo, tiene cabello glorioso. Lo que la Biblia dice, pero si una mujer, mi hija, una mujer tiene cabello largo, le es honroso, porque en lugar de velo, no tiene velo, le es dado el cabello. Pero la Biblia dice en el versículo 6, si la mujer no se cubre, imaginamos que no se cubre con cabello largo, con cabello bonito, con cabello hermoso y glorioso, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer trasquilarse o raparse, cúbrese. Ahora, imaginamos que le rapamos la cabeza de este hermoso ser, ¿no? Y la niña calvita aparece ahí así, parece más como yo, ¿verdad?
Entonces, le hacemos esta pregunta. Gracias, Yana. Gracias, sí. Hacemos la pregunta. ¿Es vergonzosa la mujer trasquilarse o raparse? Tendremos que decir que sí. O sea, de las 3 mujeres que tenemos aquí en la audiencia ahorita, ¿estarían dispuestas a simplemente rapar su cabeza nomás porque sí? ¿No tendrían vergüenza? ¿No tendrían pena? Hasta yo soy varón y si yo me rapo la cabeza, yo siento, no sé, siento desnudo, siento feo, siento raro, ¿no? Pero eso, cuanto más peor para una mujer para raparse la cabeza. Y eso es lo que la Biblia está enseñando aquí. Dice, si es el caso de que si la mujer va a cortar su cabeza, cortar su cabello y no tener cabello largo, glorioso, honroso a su cabeza, dice que es igual que se rape la cabeza, ¿no? Mucha gente ahora hoy en día no piensa eso. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres ahora hoy en día que andan con cabello que parece el mío. Que hay que anda con cabello que parece el de mi hijo, que parece corte de hombre y no tienen pena, no tienen vergüenza, no se dan cuenta que es igual como si se rapase la cabeza. Versículo 7. Pero el varón no debe cubrir su cabeza, o sea que no debería de tener cabello largo. ¿Por qué? Dice, ya que él, el hombre, él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora, ¿de qué habla esto? Recordamos a la historia de Adán y Eva. ¿Se acuerdan en el huerto de Edén? Dios creó primero a Adán y luego le sacó una costilla. Ahí es a lo que refiere esta escritura cuando dice que la mujer procede del varón. Versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Luego dice, porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En el libro de Génesis dice que la mujer fue creada para ser acompañante del varón. ¿Para qué? Para ayudarle a él. El hombre fue creado originalmente para tender al huerto, para servir a Dios. Luego Dios dijo, ok, yo le voy a hacer una ayuda. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y luego hizo tal animal, y Adán nombró a todos los animales y dijo, vaya, que todos estos que me ha hecho, Padre, Dios, no es idónea para mí. Entonces, ¿qué? Dijo, ok, mira, hijo, acuéstate, duérmete, ahora voy a hacer una ayuda idónea para ti. Y luego ahí es cuando le abrió y sacó una costilla y le hizo la mujer. Por eso dice la Biblia que le dijo varona, porque salió de varón. Y dice que la mujer procedió del hombre. ¿Y por qué causa fue la mujer hecha? Dice, por causa del varón, para ayudar al varón, para hacer ayuda idónea para el varón. Versículo 10, por lo cual, por esta historia del hecho de que el hombre fue creado primero, luego la mujer fue creado, procedió del varón para hacer ayuda idónea para el varón, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. O sea que nos está diciendo entonces que el cabello largo de la mujer es señal de su sumisión a su cabeza, a su marido, a su varón. Igualmente, el hombre teniendo cabello corto es señal de su sumisión a su cabeza, lo cual es Cristo. Porque dice que cuando el hombre tiene cubierta su cabeza, dice que ese es deshonroso a su cabeza, lo cual es Cristo. Cuando la mujer no tiene cabello largo o sin cubrirse su cabeza, ese es deshonroso a su cabeza, lo cual es el varón. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mas en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Así como nosotros escuchamos antes cuando decía la Biblia que en el reino de Dios no hay varón, ni mujer, ni libre, ni esclavo, ni griego, ni judío, porque todos uno somos en Cristo Jesús. Mas en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. También pensando en esto, que si todo deberíamos hacer para la gloria de Dios y glorificando a nuestro Padre es llevar mucho fruto, no solamente estamos hablando en cuanto a lo espiritual, sino que también estamos hablando en lo físico. Que la bendición de Dios para los padres son los hijos. La bendición del cristiano es engendrar a otros cristianos. Dice el versículo 12, porque así mismo como la mujer procede del varón, también el varón nace por causa de la mujer,
pero todo procede de Dios. Sabemos que la primera mujer procedió del primer varón, Adán, pero luego después dice que Eva era la madre de todos los vivos. Entonces sabemos que todos nosotros nacemos de una mujer. Así como la mujer procede del varón, también el varón nace por la mujer. Pero todo, queriendo decir varón y mujer y hijos y todo procede de Dios, porque todo es plan de Dios, todo es voluntad de Dios. Versículo 13, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio, o sea, es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse? Imaginamos otra vez la niña calva. ¿Es apropiado? No. La naturaleza misma no os enseña que es deshonroso al varón traer el cabello largo, pero si la mujer, bueno, ven otra vez, Diana, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Te acuerdas que hiciste el otro día con Slim? Vamos a poner un ejemplo así conmigo, ¿no? A ver si lo podemos hacer funcionar. Ven, me pones el cabello para que veamos todos. Vamos a ver cómo yo voy a ver con cabello largo. A ver si es algo honroso, a ver si se ve. No creo. Ya. No creo, no creo que parece. Entonces, bueno, gracias, hija. La naturaleza misma, o sea que nosotros, por la naturaleza, cuando vemos a un varón que trae el cabello largo así, decimos, no, eso no está bien. Eso es raro, eso se ve fuera de onda, ¿no? La naturaleza misma no nos enseña que es deshonroso al varón traer el cabello largo. Pero si una mujer tiene cabello largo, le es honroso, porque en lugar del velo es dado el cabello. Ahora, ese sí es el punto número 2. Dios ordenó diferencia entre varón y mujer. Incluso no solamente lo del cabello, sino que también incluso lo que nosotros vestimos. Ahora, se nos va acabando tiempo, entonces voy a apurarme. Simplemente se los voy a leer lo que dice la Biblia con respecto a la diferencia entre varón y mujer. La Biblia dice en Deuteronomio 22, versículo 5, no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahora, muchas personas creen que nosotros, siendo bautistas fundamentales, hacemos gran cosa de esto. Pues Dios dice que es abominación para él una mujer usar la ropa de hombre y un hombre usar ropa de mujer. Entonces, si es algo que es abominación para Dios, lo cual quiere decir que es algo que Dios aborrece, algo que Dios odia, entonces es algo a lo cual nosotros como bautistas fundamentales, creyentes de la Biblia, deberíamos de tomar atención, deberíamos de fijar y deberíamos de observar. Entonces, ahora hoy en día, para hacerlo simple, sencillo, ahora hoy en día cuando estamos en cualquier lugar, digamos que vamos a Walmart, vamos a gasolinera, vamos al súper y nosotros tenemos que usar el baño, ¿cómo nosotros podemos significar? Digamos que si estamos en otro país, estamos en China y tenemos que usar el baño y queremos saber cuál baño vamos a usar. Yo siendo varón, ¿qué baño voy a usar? Hay dos dibujitos, no sé si puedo hacer una referencia con los dibujitos. Sabemos cuál baño es para varones porque tenemos un dibujito que es así, aunque esté escrito en chino y nosotros no entendemos nada. Pero cuando vemos el baño que tiene así el dibujito, nosotros damos cuenta de que, aunque sí, es de mujer, porque la mujer está usando una falda o un vestido, el varón está usando pantalones o pants. Entonces, de otro modo, ¿qué es lo que nosotros podríamos discernir? La diferencia entre hombre y mujer, que también la mujer, si le honra su cabeza, va a tener cabello largo. El hombre, si está honrando su cabeza, va a tener cabello corto. Y así nosotros distinguimos la diferencia entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, lo que dice la Biblia. Pero ahora, esto nos lleva a lo que es el tercer punto. No seguir la orden de Dios causa desorden. Punto número 1 era Dios ordenó estructura de autoridad. Punto número 2 es Dios ordenó diferencia entre varón y mujer. ¿Por qué? Porque no seguir la orden de Dios causa desorden. Imaginamos lo que está pasando ahora hoy en día, que nosotros no podemos leer chino, pero ahora allá en China a lo mejor ellos se han adaptado a lo que es la moda del año, lo que es el tiempo. Y ahora ellos han adaptado lo que cree el mundo, en que está bien para el hombre a usar una falda
y cabello largo, medio largo. Y también para la mujer está bien para que ella use cabello medio corto y que use falda o pants o lo que haya también. Ahora sí hay confusión. No sabemos cuál es cuál, no sabemos quién es quién, no sabemos quién es padre o quién es madre. Y eso es lo que nosotros vemos ahora hoy en día. Con con tiempo, como diría yo, con poco y más tiempo, se han ido borrando y haciendo borroso lo que son las líneas de distinción entre los géneros. Anteriormente era muy fácil para poder ver quién era varón y quién era mujer. Por eso Dios pone mucha importancia, o sea, dio medio capítulo a lo que es lo largo del cabello de uno, que si es el caso de que si es honroso o deshonroso a su cabeza, que sea su cabeza Cristo, que sea su cabeza el varón. Pero si es el caso de que si nosotros no estamos observando eso, si nosotros no guardamos eso, entonces viene confusión. Lo que dice 1 Corintios capítulo 14, que Dios no es Dios de confusión. Dice en el versículo 33, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice la Biblia en versículo 34, vuestras mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa de sus maridos, porque vergonzoso es que una mujer hable en la iglesia. ¿Y qué es el resultado de la gente no observando esto? Vemos a una predicadora que se mira así. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que las mujeres caen en las iglesias. ¿Deberían de existir mujeres pastoras? No conforme a la Biblia. Si nosotros miramos lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 3, los requisitos para ser un obispo, o sea, un pastor, dice el palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa. Ahora, ¿cómo es posible que una mujer va a ser marido de una sola esposa? Dice, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no rencilloso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia, etc. Pero dice que tiene que ser marido de una sola esposa, tiene que ser un obispo. No es posible que una mujer corte su cabello y se vista de hombre y que automáticamente y mágicamente que se vaya a ser hombre. No es posible, es confusión. Y Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dice, ¿acaso ha salido de vosotras la palabra de Dios, o solamente a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas si alguno es ignorante, sea ignorante. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, porque Dios no es Dios de confusión. No seguir la orden de Dios causa desorden. Ahora, nosotros recordamos, y por tiempo voy a simplemente resumir la historia, Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14 se trata de una guerra. Se trata de una guerra en que los varones de unas ciudades salen para la guerra. ¿Y qué es lo que resulta? Algunos varones de unas ciertas ciudades murieron. Y murieron todos. Entonces, si es el caso de que si todos los varones salen de una ciudad y todos mueren en la guerra, entonces, ¿quién resta en la ciudad? Las mujeres y los niños. Ahora, ¿qué es lo que hace falta en la familia, en la casa? La cabeza de la familia, la cabeza de la esposa, la cabeza que Dios había ordenado para gobernar todo lo que hay en la casa. Si no hay orden, hay desorden. Si no hay orden, hay desorden. ¿Qué es lo que se necesita para tener orden en la casa? Tiene que tener padre de familia, tiene que tener esposa sujeta a su cabeza, lo cual es el varón, y que tiene que tener los hijos también en sujeción a las ordenanzas de sus padres. Lo mismísimo lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 3 en cuanto a lo que son los requisitos para el obispo, para uno que quiera ser pastor. Bueno, ¿qué sucedió desde Génesis capítulo 14 hasta Génesis capítulo 18 y 19? Génesis 14 vemos que hay varios diferentes reinos que salen a batallar
a tener guerra uno contra otro, pero dos de esas ciudades, dos de esos reyes vienen de Sodoma y Gomorra. Ahora, si todos los varones, todos los hombres, todos los soldados, todos los padres de familia salieron a guerra en Génesis capítulo 14 y todos murieron, ¿quiénes quedaron en Sodoma y Gomorra? Mujeres y niños. ¿Y cómo les fue? ¿Qué fue el resultado? ¿Qué vimos que sucedió en Sodoma y Gomorra? Vayamos por favor a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Bueno, en este Génesis capítulo 19 vemos la historia y la voy a resumir por tiempo, pero básicamente Lot baja a vivir en Sodoma porque él está atraído a la riqueza, lo que hay ahí, el pasto para su ganado. Y como resultado de no haber liderazgo varonil allá en Sodoma, no haber liderazgo allá en Gomorra, los hijos, los niños crecen bajo el mando de sus madres. Ahora, no quitando nada de madres solteras, porque yo sé que a veces las circunstancias uno no lo puede cambiar. Simplemente porque uno no sabe, uno aprende del Señor después y uno quiere vivir piadoso así para el Señor después y resulta que uno es, digamos, madre soltera por resultado de pecado, por su pasado o lo que haya. O si uno es simplemente una viuda. Pero aquí en este caso todas las mujeres son viudas y están criando a sus hijos solas. ¿Y qué es el resultado? No hay gobernación en la casa, no hay orden en la casa, hay desorden en la casa y todos hacen conforme a las concupiscencias de sus propios corazones. ¿Qué es lo que resulta? Vemos ahí en Génesis capítulo 9, versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué es lo que acaba de suceder? O sea, todos los hombres, grandes y pequeños, rodearon la casa de Lot. Estos son los niños que crecieron sin padres en su casa. Los mismos padres que murieron en la guerra en Génesis capítulo 14. La guerra entre los reyes. Y ellos ahora que crecieron sin padres, sin autoridad, sin cabeza en su casa, el resultado es que ellos hicieron todo a su propia gana. Ellos hicieron todo lo correcto en sus propios ojos. ¿Y qué es el resultado? Ellos ahora en este momento son homosexuales, son lo que la Biblia nombra después, sodomitas. Y ellos no tuvieron un papel, un rol, un modelo, un ejemplo varonil en su casa. Entonces, ¿qué estuvieron viendo? Estuvieron viendo a su madre, estuvieron viendo a sus hermanas de un ejemplo de cómo un hombre debería de ser. Y un hombre no debería ser afeminado. De hecho, la Biblia dice que es un pecado para ser afeminado. Pero ellos no teniendo ejemplo, ellos no teniendo a un padre para enseñarles cómo es para ser hombre, simplemente aprendieron a ser más como mujer. ¿Y resultado qué? Teniendo dentro de sí la naturaleza de ganas para copular, digamos, ellos se encontraron aburridas con las mujeres y ahora se volvieron su atención con los hombres. Y eso es lo más asqueroso que uno podría imaginar. Lo que vemos aquí en la historia de Sodoma y Gomorra, dice que esos hombres, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot, deseando acostarse, deseando a conocer a los 2 varones, o sea, los ángeles que habían entrado a la casa de Lot aquella noche. Adelantándonos, ¿qué es el resultado? Dice el versículo 24, Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Sin orden hay desorden. Sin cabeza, todos hacen lo que les dé la gana.
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Dios ordenó estructura de autoridad. Vimos el ejemplo del Señor Jesucristo que puso para nosotros. Él se sujetó a la autoridad de Dios el Padre. Nosotros varones deberíamos de sujetarnos a la voluntad de Dios el Hijo, lo cual es el Señor Jesucristo. Y las mujeres deberían de sujetarse a lo que es su cabeza, lo cual es el varón. Hijos deberían de sujetarse a sus cabezas, lo cual son sus padres. ¿Por qué? Porque si no hay orden, hay desorden. Punto número 2, Dios ordenó diferencia entre varón y mujer. Hizo una distinción física, lo cual debería de comenzar primeramente en el interior, en el corazón. 1 Samuel 16:7 dice, Jehová mira el corazón, el hombre mira al exterior, pero Jehová mira el corazón. Mateo 23, el Señor Jesucristo no nos dice que lo de afuera es importante solamente, sino que también lo interior. Mucha gente quiere hacerlo así sobre lo que es en el interior solamente, pero Cristo nos da el ejemplo y Él nos dice en Mateo 23:25, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. No nos sirve para nada si nosotros tenemos un buen bonito parecer en lo de afuera, teniendo cabello corto o cabello largo para mujer y teniendo dentro de sí un corazón de rebelión, porque Cristo dice que uno tiene que limpiar primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. No seguir la orden de Dios causa desorden. 2 puntos otra vez. Dios ordenó estructura de la autoridad. Dios ordenó diferencia entre varón y mujer, y no seguir la orden de Dios causa desorden. Y ahora hoy en día eso es lo que nosotros estamos viendo, es mucha desorden. Se nos acaba el tiempo, vamos a terminar con esto. El enfoque otra vez de este mensaje, versículo 3, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, deshonra su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, deshonra su cabeza. Porque lo mismo es que si se rapase. El título del mensaje del día de hoy, honrando su cabeza. Honrando su cabeza. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor Jesucristo, damos gracias que nos has dado una orden para poder seguir. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo, para poder aprender de ti, para desear la leche de la palabra sincera, no adulterada, para que podamos aprender de tu palabra, aprender de tu orden, de tu voluntad, y cómo deberíamos de seguir esa orden. Hoy en la mañana escuchamos de los 2 mandamientos grandes, que deberíamos de amar a tú, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, y toda nuestra fuerza, y que deberíamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aprendimos que de estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas, lo cual quiere decir todo el Antiguo Testamento. Ayúdanos a atesorar dentro de nosotros tu palabra para que nosotros podamos amarte a ti y amar a nuestro prójimo, no conforme a nuestro propio querer, sino conforme a lo que mandas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para limpiar lo que es adentro primero, para que podamos ser limpios también afuera, para que nosotros podamos honrar nuestra cabeza. Todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a terminar con un himno más, el himno número 361. El himno número 361. Haz lo que quieras.
cerramos con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias por este día, damos gracias por este mensaje. Damos gracias que nosotros podemos tener esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor, para dar alabanzas a tu nombre, para oír de tu palabra, para que nosotros seamos afectados y cambiados por el Espíritu que mora en nosotros, por la salvación, y escuchar la reprensión de lo que viene de tu palabra, la corrección que viene de tu palabra y la instrucción que viene de tu palabra. Protégenos por favor en que nosotros vamos en nuestros caminos para traernos otra vez en el tiempo indicado. Y pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.